Estamos aquí en este espacio reunidos con el propósito de hablar acerca del edema pulmonar. Estamos con un invitado muy especial. Por primero me presento, yo soy Dayana Regino. Yo soy Chantal Marsiglia. Y yo soy Estefanía Sierra. Y nuestro invitado, estamos con el profesor Juan Carlos. Juan Carlos García, profesor de Morfofisiología en la Universidad Visión de las Américas, Universidad de Antioquia también, con una formación en el área de ciencias básicas biomédicas, con especialización y maestría al respecto. Bien, entonces, para empezar a hablar un poco de edema pulmonar. El edema pulmonar sabemos que es como esa acumulación que se da en los espacios pulmonares, como en el intersticio, en los alvéolos, de líquido o de pus, ¿cierto? Y que esto puede ser como ocasionado por varias razones o por causas principales, que puede clasificarse el edema pulmonar como lo es el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico. Sí, entonces pues vamos a hablar sobre la fisiopatología del edema cardiogénico, que tenemos entendido que es por un factor que afecta el corazón, que sería una presión rápida en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo sería eso, profe? ¿Cómo afectaría esa parte ahí para generar el edema? Lo primero es determinar que el edema no es una condición exclusiva de los pulmones, sino de cualquier región, cualquier órgano donde haya intersticio. Y recordemos que el intersticio es uno de los componentes del lecho extravascular. Entonces, el edema finalmente es una acumulación de líquido en el espacio extracelular o en el compartimiento extracelular, principalmente en el intersticio, que es uno de los dos componentes del compartimiento extracelular. Listo. Y, profe, en el edema cardiogénico, principalmente, ¿cómo es esa afectación o qué pasa en ese corazón para que se genere pues, esa extravasación de ese líquido o de ese pus? Eso, entonces eso se aplica para todo. Por eso el edema, como esa condición fisiopatológica, se clasifica en generalizado o focalizado o localizado. En el caso del pulmonar, como el edema cerebral, se consideran localizados. Y en cualquiera de los dos casos, sea generalizado o localizado, la fisiopatología tiene que ver con una descompensación en las presiones que se manejan en los componentes vasculares. Y lo que se maneja, las presiones que se manejan en el intersticio, que son elementos iguales en cuanto a los tipos de sustancias que deberían estar allí, pero diferentes en cuanto a las presiones existentes. ¿Qué es lo que sucede en el edema pulmonar? Entonces, por alteraciones del corazón, por ejemplo, de su parte izquierda, lo que llamamos el corazón izquierdo, en alteraciones que tienen que ver, por ejemplo, con dilataciones de la pared de las cavidades izquierdas, tanto auriculares como ventriculares, o en valvulopatías, en esas válvulas auriculoventriculares, se genera una desestabilización en la fuerza o en las presiones que hace el corazón con respecto al flujo sanguíneo intravascular. Y esas presiones básicamente son la presión hidrostática dentro del capilar, es el agua que hay en el plasma de la sangre, y la que hace un poco de retención de ese fluido hidrostático, que es la presión llamada oncótica o coloidosmótica. Porque recuerden que en la sangre hay dos componentes, un componente coloidal que son las proteínas y uno osmótico que tiene que ver con los electrolitos. Entonces, cuando hay un aumento de la presión hidrostática sobre la presión esa de control que es la oncótica, ¿qué es lo que va a suceder? Se me va a salir el agua del plasma y se va a salir de los vasos y va a quedar ¿dónde? En el intersticio, que es el espacio que hay entre las células. Profe, pues yo tenía como una pregunta, que era que el cuerpo hace como un proceso compensatorio al momento de generarse un edema pulmonar por el sistema nervioso y por el sistema de angiotensina-aldosterona, sí, que va a producir taquicardia. Entonces, ¿cómo sería como el proceso ese compensatorio? Bueno, entonces, yéndonos a la primera pregunta que hacían para luego ir a esta, entonces, alteraciones como por ejemplo insuficiencias cardíacas, alteraciones en el músculo cardíaco como la miocarditis, por ejemplo, no isquémicas, los infartos agudos al miocardio, lo que generan es que el parénquima del corazón, el miocardio, no tiene la fuerza de contracción para que desde su aurícula y ventrículo izquierdo sobre todo se genere la presión suficiente para que la sangre salga a través de la aorta.
Entonces finalmente los pequeños vasos, la microcirculación se va a ver afectada por esas presiones que anunciamos inicialmente. Entonces va a favorecer que se salga el agua de la sangre hacia ese intersticio. Entonces, como ahí ya se genera un desequilibrio hidroelectrolítico, tiene que empezar a compensar los elementos que compensan ese equilibrio, esa homeostasia que debería haber. Entonces ahí participa esos dos sistemas funcionales, que es el nervioso y el endocrino. Entonces empiezan a dispararse factores que van a empezar a tratar de drenar esa agua y de eliminarla. Entonces, por ejemplo, los factores como el factor natriurético, que es un factor que se produce en el corazón, en células, sobre todo en la aurícula derecha, en células endocrinas del corazón, y ese factor natriurético va a ir al riñón y va a empezar a favorecer la pérdida de sodio, por eso se llama factor natriurético, y el sodio se pierde con el agua. Entonces la idea es que se elimine agua, se elimina ese sodio, se elimina el agua, para evitar ese edema que hay en el intersticio, pero eso nos va a generar una descompensación hidroelectrolítica, porque recuerden que ese sodio se asocia siempre a su ion de equilibrio, que es el potasio, y el potasio es fundamental en esa función miocárdica. Bien, una de las principales diferencias pues, entre los edemas, la clasificación de los edemas, se genera pues que uno es ocasionado por fallas cardíacas y el otro no se relaciona con fallas cardíacas, pero igual ambos al final son la acumulación de ese líquido en el espacio intersticial y en el alveolar. La falla cardíaca que se genera hace que el corazón se hipertrofie, o porque se genera la cardiomegalia que se da en el edema cardiogénico. Generalmente es lo contrario, es ya una dilatación de las cavidades cardíacas, un aumento en el espacio que hay en esas cavidades, que genera esa insuficiencia, porque si yo tengo cavidades ya más dilatadas y cuando llegue la sangre la fuerza de contracción va a estar disminuida, entonces va a haber como un retorno, un reflujo de esa sangre que viene por la arteria, va a regresar otra vez al nivel de la estructura cardíaca, y eso que empezó con una dilatación del corazón va a generar que el corazón haga un esfuerzo mucho mayor para mandar ese flujo de sangre, y ahí sí se genera la hipertrofia, que es lo que va a generar finalmente esa cardiomegalia. Y profe, otra pregunta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar esa gravedad en el edema cardiogénico, que vendría siendo por insuficiencias cardíacas, la gravedad del edema pulmonar como tal? Si se vendría siendo leve, moderado. Eso en general se aplica para todo. Esa clasificación se da primero clínicamente, sí, con las condiciones fisiológicas del individuo. Entonces, en la medida que se va agravando la situación, va a aumentarse la disnea, por ejemplo, la dificultad respiratoria del paciente. Esa disnea finalmente va a generar, esa dificultad respiratoria va a generar una desestabilización ventilatoria. Pero ya profundamente, en lo que corresponde propiamente a la hematosis, va a haber un mal intercambio. ¿Por qué? Porque no solo el intersticio tiene líquido. Cuando hablamos del edema intersticial, que es el primario del pulmonar, sino que luego pasamos a que los alvéolos se llenen también de líquido y entramos a la parte complicada del edema pulmonar, que es la parte que se conoce como el edema lobar, o sea, de los lobulillos pulmonares. Entonces, ya en esa condición no hay intercambio y vamos a estar con una hematosis en contra de la oxigenación, entonces vamos a tener hipoxias. Y esas hipoxias van a generar finalmente una insuficiencia respiratoria que va a generar un desequilibrio de más ácido-base y nos va a generar una complicación tipo renal, por ejemplo, como mecanismo compensatorio. Pero entonces, como ya acabamos de terminar de hablar acerca de la fisiopatología del edema cardiogénico, ahora vamos a hablar sobre el no cardiogénico, que es la misma exacerbación de líquidos en el intersticio, pero ya no tanto por un problema cardíaco, sino por un problema externo como puede ser el rompimiento del vaso sanguíneo. Sí, generalmente el no cardiogénico tiene un origen traumático o externo, pero que entra por vía sanguínea al interior del pulmón, por ejemplo las infecciones.
infecciones por microorganismos. Sí. Entonces, y generalmente ahí lo que va a haber es, va a haber mucha angiolisis, daño de los capilares, y entonces extravasación del material, sobre todo del plasma, que inclusive puede ir acompañado con el resto de la extravasación de la sangre. Entonces va a generar esa acumulación intersticial de ese material, no solo plasmático, sino que puede ser también, hemorrágico. Es decir, que el edema pulmonar no cardiogénico también puede darse o es predispuesto por otro tipo de problemas como las infecciones, las inflamaciones. Y los traumas, ya, cuando uno habla de trauma, habla de acciones físicas que hicieron compresión sobre tórax o sobre los pulmones. Puede también entrar la coagulación que de pronto no permite el claro, paso adecuado de la sangre. Claro, por ejemplo, las coagulaciones intravasculares diseminadas, los SID, que se presentan en muchas patologías, pueden generar ese tipo también de edemas. Profe, una pregunta. Hablando más como de manifestaciones clínicas, Sí. tengo entendido que el paciente con edema pulmonar no cardiogénico por afecciones traumáticas tiende a tener y a presentar expectoraciones como serosas, con hemoptisis. Sí, sanguinolentas, Sí. con hemoptisis. Pero no solo el no cardiogénico, también en una complicación del cardiogénico puede haber una expectoración, una tos y una expectoración rosácea, que es un signo de complicación alveolar ya. Ahora, lo diferencial desde la valoración radiológica, por ejemplo, en un cardiogénico y un no cardiogénico, es que el cardiogénico además siempre va acompañado de derrame pleural y el no cardiogénico no necesariamente. Otra pregunta, el paciente, pues cuando estaba investigando acerca de todo el tema del edema, me salieron en muchos documentos que los pacientes con edema pulmonar no cardiogénico tienen dificultades a tener conversaciones muy largas, tienen dificultades para poder hablar. ¿Por qué se presentarían esas dificultades? Pero entonces hay que diferenciar, no conversaciones largas, sino que demorado en la conversación. O sea, las palabras no salen de la misma manera como salen en una condición normal. Pero ahí podría pensarse dos cosas, porque no hay pues un diagnóstico directo. Para uno hablar necesita una buena ventilación, ¿cierto? O sea, inhalar y exhalar. Como ahí se va generando una insuficiencia respiratoria, hay una dificultad para poder expresar, para poder hablar, se cansa el paciente. Y lo otro es que también desde el punto de vista ya como respuesta neurogénica, seguro que también va a haber una dificultad, porque recuerden que hay una hipoxia además. Si no hay una buena ventilación y por ende no puede haber una buena hematosis, va a haber hipoxias también que van a afectar los centros del habla, por ejemplo, el área de Broca, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como finalizando así, los signos y síntomas en ambos edemas pulmonares puede ser la hipoxia, la disnea. Disnea, primero que todo, una característica. La ¿sí? hipoxia. Sí, principal. Estertores, unos estertores muy particulares. Sibilancias. No sibilancias. En el no cardiogénico presenta sibilancias. Pero no es tan frecuente, porque la sibilancia inclusive es más como de la vía respiratoria. Los estertores vienen más desde la parte parenquimal, o sea, de los alvéolos. Y puede el edema pulmonar, independientemente del tipo, pues por esa como acumulación de líquido en los alvéolos, lo que dificulta el intercambio gaseoso, Total. generar una disnea paroxística del sueño. Esa es una complicación secundaria. Lo que genera eso más adelante es un CDR, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y otro síntoma podría ser la angina, pues en el cardíaco como ese dolor en el pecho. No se relata mucho el dolor tipo anginoso, ¿cierto? Pero porque generalmente allí no hay ninguna compresión desde la pleura hacia la estructura torácica, tanto respiratoria, o sea, pulmonar como cardíaca. No es, digamos, un signo patognomónico propio del edema, ¿no? Okay. Bueno, diferencias como generales o que más pueden sobresaltar entre el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico, ¿cuáles podrían ser? Esas diferencias, aparte de esos signos y síntomas que vimos ahora, serían los hallazgos de evaluación.
tanto de evaluación de laboratorio clínico como radiológica. Por ejemplo, cuando estamos hablando del cardiogénico, uno tiene que enfocarse en el origen, o sea, que es un origen del problema cardiovascular, del corazón. Entonces hay varias cosas que se pueden determinar. Por ejemplo, mirar si hay daño en el parénquima cardíaco, o sea, en el miocardio, daño celular. Esas células musculares tienen varias proteínas dentro de su citoplasma, que son parte de las proteínas de la contracción, y cuando hay degeneración de esas células, hay una de las proteínas que se evidencia y que se puede detectar por sangre. Tengo entendido que en el cardiogénico el líquido no tiene proteínas, pero en el no cardiogénico sí es como alto en proteínas. Bueno, ahí estaríamos empezando desde lo que dijimos ahora, y es que la presencia de ese líquido ahí afuera en el intersticio, independiente de que sea de origen cardiogénico o no, y no aplica solo para el pulmonar, sino para el pulmonar, sino para todos los edemas, se clasifican en dos con base en esa parte. Es decir, si hay un problema de microcirculación, pero está pasando básicamente agua, más que de otras sustancias proteicas, ese sería un trasudado. En cambio, si ya empieza a pasar proteínas, o sea, las sustancias coloidales, estamos hablando de un exudado. Y es muy frecuente en sí que se presente eso en el cardiogénico por el daño microcirculatorio que hay. Okay. Entonces ahora como diagnósticos, pues nos vamos a encontrar con los rayos X y la ecografía pulmonar. Pues tenemos en cuenta que los rayos X son ondas electromagnéticas que van a atravesar nuestro cuerpo para una toma de imágenes. En los rayos X tenemos en los cardiogénicos tenemos en cuenta la cardiomegalia. Sí, las líneas de Kerley. De Kerley. ¿Cómo son esas líneas de Kerley? ¿Cómo se pueden ver? Eso, las líneas de Kerley son engrosamientos de los tabiques, o sea, de los septos interalveolares. Entonces, como allí se generó una sustancia extraña, empieza a haber una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunológica, de hecho, pues que da como signo la inflamación. Y empieza a generarse allí como una relativa fibrosis por la presencia de los fibroblastos que hay ahí en el intersticio. Entonces empieza a haber esos engrosamientos en los septos, entonces empieza a haber líneas blancas, o sea, radioopacas, delimitando, como formando una especie de diagramación de algunas regiones del parénquima pulmonar. Esas son básicamente las llamadas líneas de Kerley, que se clasifican en dos. Las más comunes en el edema pulmonar que se ven son las líneas de Kerley llamadas B, que esas van desde el mediastino hacia la parte externa del pulmón. Y las A, que son menos frecuentes, son esos mismos engrosamientos del tabique, pero que se van desde la pleura, desde el borde pleural o costal del pulmón hacia adentro. Entonces observamos, miren, estas líneas más gruesas, radiopacas, que van desde el mediastino hacia afuera, son líneas de Kerley tipo B, que implica que hay una inflamación a nivel del intersticio. Podemos ver la cardiomegalia también. Se observa la pérdida entonces de los ángulos costofrénicos. En este caso, sí. Aquí no alcanzamos a ver la cúpula izquierda. Y además en este lado, el lado derecho, aunque está un poquito pixelada, pues porque la tuvimos que aumentar, vemos también opacidad. Esa opacidad es como tipo neumonía global, o sea, cuando ya está infiltrado completamente los alvéolos, que es una complicación mucho más de ese edema. Del edema pulmonar tenemos entendido que se pueden desencadenar otras patologías o enfermedades. Las complicaciones. Sí. Teniendo en cuenta esto, ¿se puede presentar una atelectasia? Pudiese ser, pues cualquier alteración secundaria pulmonar pudiera ser, pero sobre todo la atelectasia es cuando se presentan diferencias de presiones dentro del parénquima pulmonar. También habíamos Perdón, visto... o si hay un derrame pulmonar tan grande que genera estrechamiento del parénquima pulmonar. También habíamos visto que un signo radiológico es como esa vasodilatación
es engrosamiento de una vena, de la vena pulmonar. Acá se podría ver, o no se aprecia tanto la vasodilatación de la vena pulmonar. Pues veríamos uno como, no sé, aquí no está tan opaco allí, estaríamos como a este nivel, a estos 2 puntos de llegada de la vena pulmonar, de las 2 venas pulmonares de ese lado izquierdo, pero se pierde por toda la opacidad que se presenta en el derrame que hay allí, ¿cierto? En el edema, perdón, que hay allí. Bueno, y en la ecografía lo que se logra apreciar de manera principal, lo que más puede resaltar son las líneas B de Kerley, de Kerley, como usted venía mencionándonos anteriormente. Entonces, en una imagen de ecografía, es lo que más fácil se evidencia. En la ecografía, pues siendo un examen no tan específico para que vea, siendo un procedimiento, digamos, mucho más moderno que la radiografía y un poquito más complejo, para este tipo de alteraciones parenquimales no es tan específico que la radiografía, pues bien tomada y en unas condiciones pues de resolución importante, porque el que suplementaría a la radiografía para confirmar sería más bien la tomografía, por ejemplo. Pero en la ecografía lo que se ve es la disposición de esas líneas, se definen mucho más esas líneas B de Kerley dentro de la parte central del parénquima pulmonar. Mira aquí todas estas líneas en el centro de la estructura del parénquima pulmonar y comparemos esas líneas B, que son las que se presentan, B de Kerley, que se presentan cuando hay esa acumulación intersticial, con estas líneas A que son periféricas. Mire que la disposición es de afuera hacia adentro, en cambio están, aunque se ven pues como de arriba abajo, pero están dentro de todo el parénquima pulmonar, esas líneas B de Kerley. Una pregunta, dentro de las líneas B de Kerley se presentan consolidaciones. La consolidación es una complicación que se presenta a nivel ya del alvéolo, pero no son de las líneas, porque las líneas son en el septo. La consolidación es cuando ya llegamos al alvéolo, cuando ese edema llega al alvéolo. Y esa consolidación es esa opacidad que vemos ahí, que veíamos en la radiografía, ¿no? Profe, el edema pulmonar, bueno, como ya lo venimos diciendo, es una complicación. Esta complicación es una condición fisiopatológica. Una condición fisiopatológica. ¿Esta condición está predispuesta para cierto tipo de personas o puede darle a cualquier persona independientemente, o es más fácil que le den con ciertos antecedentes? La parte epidemiológica de eso es como la de todas las alteraciones. En la medida en que uno va pasando el tiempo, el debilitamiento de la pared de los capilares tiene una mayor tendencia o riesgo a que se presenten este tipo de edemas. Las enfermedades preestablecidas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, son factores de riesgo para que se presenten en unos pacientes más que en otros ese tipo de complicaciones, y muchas otras, por ejemplo, que son menos frecuentes, o sí frecuentes, pero menos analizadas en el contexto clínico, y son las alteraciones, por ejemplo, hepáticas, porque uno de los elementos que tiene la sangre producido en el hígado, que es la albúmina, recuerden que es la proteína más abundante en el plasma, con daños hepáticos la albúmina deja de producirse y una hipoalbuminemia va a generar, por ejemplo, un edema pulmonar, así espontáneo, por ejemplo. Bueno, es importante terminar diciendo que como toda condición, dependiendo del tiempo en que se deje progresar esa condición, es más difícil intervenirla. Pero como estos son problemas de acumulación de líquido por fuera de líquido intracelular y por fuera del líquido vascular, que es del parte del extracelular, es que hay tratamientos a tiempo que tienen que ver con ayudar a eliminar ese líquido que hay en el intersticio. Entonces, por ejemplo, los diuréticos lo utilizan para esto, por ejemplo. Esos factores, como hablamos ahora, el BNP o el FNA, que es el factor natriurético, pues controlar ese tipo de factores sirven o ayudan a controlar y finalmente pues como intervenir esos edemas a tiempo, ¿no? Antes de que hagan un daño ya estructural, anatómico a nivel de corazón y pulmón. Y otro tratamiento podría ser la oxigenoterapia, porque esto me va a generar disnea inicialmente en el paciente. Sí, lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta la oxigenoterapia si el edema todavía no
ha empezado a controlarse. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar allí es oxigenación, pero mayor presión a nivel intrapulmonar, y no va a haber, y como no hay hematosis, finalmente seguimos manteniendo las hipoxias distales. Es decir, hay que tratar la causa principal, Sí, o lo que lo claro, genera. principalmente, exacto. El objetivo es la causa principal, y de ahí empezar a hacer los tratamientos alternativos o compensatorios de De la mejora de condición. algunos síntomas que se presentan. Eso, el mejoramiento de síntomas. Bien, pues siendo esto todo, aquí terminamos este conversatorio, este videocast acerca del edema pulmonar. Esperamos que Les haya servido, Sí. gustado. que haya sido muy informativo. informativo y sobre todo útil para cada uno de ustedes. Y con esto nos despedimos. Chao. Hasta luego.